Well, good evening, everyone. Thank you for joining. Today, we're going to talk about nursing license and the compact states, where you can practice in more than one state using a compact license that allows you to cross state lines. Buenas noches a todos. Kerry los saluda y les dice que esta noche vamos a hablar sobre el proceso de licenciatura de enfermería y cómo las licencias les ayudan a cruzar de un estado al otro. Okay, so what is the Nursing Licensure Compact, which is commonly known as NLC? And what that is, it's an agreement between states that allow nurses to have one license, but they can practice in all of the states that are part of this agreement or this compact. Que la primera pregunta es, ¿qué es el compacto de licenciatura en los Estados Unidos? ¿Esto qué significa? Y importante saber que obviamente esto es un arreglo o un contrato entre los diferentes estados que le permite a enfermeras poder licenciarse en un estado y poder trabajar sin tener que relicenciarse en esos estados y empezar a trabajar como si se hubieran licenciado en el mismo estado. So the reason that this compact is important is that it allows nurses to practice in many different states using one license. So they only have to pay one fee and they can practice in many different states. Oh, go ahead. So, ¿esto por qué es importante? Pues lo más obvio es que las personas pueden licenciarse en un solo estado, como ya dijimos, y que ellas obviamente pueden practicar o pueden trabajar en diferentes estados o en muchos de los estados sin necesidad de tener que renovar o volver a pagar para obtener su licencia de enfermería. Mm-hmm. And one of the reasons that it's important is that you don't have to waste any time trying to get your license endorsed in another state. So if I work in one state and I want to cross the line of the state and work in another state, I don't have to go through the process of getting my license endorsed. So I've got a license in one state and then a separate license for another state. With a compact license, I can work in many different states and I can cross state lines with one nursing license. So I don't waste time and I don't waste any money on having to have license in many different states. So, uno de los puntos importantes es que obviamente uno puede trabajar en los diferentes estados teniendo esas licencias. No se necesita tener licencias múltiples para diferentes estados. Se puede trabajar en cualquiera de los dos. No hay que gastar ningún tiempo cogiendo la licencia de un estado y teniendo que endorsarla o tener que hacerla válida en otro estado, sino que simplemente con esa licencia se puede practicar de un estado al otro. Okay. Now, you have to meet certain requirements to be part of this nursing licensure compact. So you have to be able to meet the state requirements for licensure. You have to graduate from a board-approved education program or an international program approved by, the accrediting body. You have to have passed the English proficiency exam. You have to have taken the NCLEX-RN examination, and you have to have a license that is active and that you don't have any
judgments against you, that you've not had any errors or omissions or difficulties with your license. It needs to be unencumbered. Lo que estamos discutiendo ahora es cuáles son los requerimientos para tener una licencia en los estados que son parte del compacto de enfermería. Obviamente hay que cumplir los requerimientos del estado para poder obtener la licencia. Tiene que obviamente haberse graduado a través de un programa de educación o tener un programa de educación internacional que ha sido aprobado, que ha sido preaprobado a través del Consejo de Enfermería. Hay que haber pasado el examen de inglés y demostrar que uno puede hablar inglés, tiene el nivel de inglés que se requiere. Tiene que haber pasado obviamente el examen de registro para registrarse en enfermería. Y tiene que tener una licencia activa o ser elegible para poder tener una licencia activa. Es importante que sepan que uno no tiene que haber tenido ningún problema con respecto a su práctica profesional, porque eso puede afectar poder obtener la licencia o no. Okay. Now, people that want to be part of this compact, and this is for many of just the individual states also, you have to submit to fingerprints so that they can do a criminal background check. Do you want me to go through the whole thing, Dave? No, I'll go back one by one with you. So, Okay. Otro requerimiento es obviamente, y esto es un requerimiento similar al que exigen básicamente todos los estados, tiene que someterse a una revisión de su que no tenga ningún problema judicial o ningún problema criminal, y por lo tanto obviamente tienen que permitir que les tomen sus huellas tanto para el nivel de estatal como para el nivel federal, para que puedan revisar que no tengan ningún problema judicial. You cannot have any state or federal convictions, so nothing, no criminal activity. Obviamente no puedes tener ningún, ni a nivel del estado, ni a nivel federal, ninguna convicción que lo haga inelegible o para poder obtener la licencia. And no misdemeanor convictions related to the practice of nursing. So nothing related to you providing care to patients either in a hospital or in a nursing home or any other situation where you're practicing as a professional licensed nurse. Okay. Y obviamente misdemeanors es una categoría de problemas judiciales que se consideran menores, pero que no haya tenido no haya sido convicto de ninguno de ellos, y referente en particular a su práctica de enfermería, así sea que usted haya practicado en un hospital o en una casa geriátrica, una casa de retiros. No puede haber usted no puede haber sido convicto de ningún problema relacionado con su práctica clínica. Mm-hmm. And that you are not currently participating in an alternative program. And if you are, that you have to disclose that you're in an alternative program. Y obviamente que no estás participando en un programa alternativo similar a este, porque eso obviamente volvería a este programa redundante y por lo tanto tienes que contar o avisar o tienes que informar que estás participando en un programa alternativo. Mm-hmm. And you also have to have a valid social security number that was administered in the United States. Y importante es que obviamente tiene que tener un número de seguridad social, tienes que tener una tarjeta de la seguridad social que sea válida en los Estados Unidos.
So how can you obtain a nursing compact license? So nurses must reside in the state that is part of the compact. Entonces, ¿cómo se puede obtener una licencia dentro del compacto? Número uno, y lo más importante es, tienes que estar de residente, tienes que estar viviendo en uno de los estados que es parte de lo que se llama el grupo del compacto, que es parte de los estados que están participando en el compacto de la licencia de enfermería. So you must live in the state and you have to have a driver's license, you have to have a residence, you have to show proof that you live in that state in order to be in a compact. Ok, entonces este es un punto importante, sea que uno trabaje en un estado que sea parte del compacto, pero no vive en él, vive cruzando la frontera en el otro estado, esto no le permite obtener una licencia del compacto. Puedes obtener una licencia de ese estado, pero no una licencia del compacto. Si usted obviamente se va de ese estado, de un estado donde usted vive que es parte del compacto, usted va a perder o su licencia del compacto se va a expirar. So if you move out of the state, then your compact license will expire. So again, very important. If you're going to have a compact license, you must live in the state. If you move out of the state, you will not be able to be part of the compact. You'll have to get an individual license to practice in that state. So, nuevamente, como yo les comentaba, porque me adelanté a Kerry un poquito, si usted se sale del compacto, obviamente su licencia se le va su licencia del compacto va a eliminarse o se va a terminar y tienes que solicitar una licencia exclusiva del estado en el que vas a trabajar. Okay, and if you are in a compact state, continuing education requirements, which you might have some hours that you need to have in order to maintain your license, and the renewal fees that are for your license annually are specific to the state in which you reside and where you hold that license. Y el otro punto importante es con respecto a los requerimientos educativos que tienen obviamente todas las licencias de enfermería anualmente y con respecto obviamente al pago de renovación de la licencia. Si usted tiene una licencia del compacto, los requerimientos educativos y los costos de renovar la licencia son específicos para el estado donde tú estás viviendo. Significa que si tú vives en un estado particular, parte del compacto, tienes que cumplir los requerimientos educativos que ese estado impone y tienes que obviamente pagar el costo de la renovación de la licencia que ese estado impone. Okay, so there's 39 states that are in the compact right now. So these are states that they've gone through legislation and the nursing boards have agreed that they are compact states and you can practice between the states. Okay. Como se dan cuenta, hay 39 estados de los 50 estados de los Estados Unidos que son obviamente parte del compacto. ¿Eso qué significa? Que la legislación de cada uno de esos estados y de sus consejos de enfermería han tomado el paso de generar la parte legal para que ellos se vuelvan parte del grupo compacto de los estados. Ustedes están viendo ahí la lista de los 39 estados que en el año 2022 son parte del programa del compacto. Now, the states that are pending legislation in order to be compact states are Illinois, Massachusetts, Michigan, and New York.
So currently, if you live in one of those states and you have a single license, if I want to get another license because I live in Illinois, then I can't do a compact nursing license because I live here, my driver's license is here. I would have to get another license. I'd have to apply for another license, go through the process of having my license endorsed by the other state, and I would have to pay a fee for that state and so on. So the state that I live in, not a compact state. Okay. Lo que están viendo ahorita es la lista de 4 estados que tienen ya legislación pendiente en el Senado de esos estados para entrar a participar como parte del compacto. Estos 4 estados, Carrie se refería en particular porque ella reside en Chicago, que es parte del estado de Illinois. Ella hasta el momento, hasta que estos 4 estados, que Illinois es uno de ellos, no entra al compacto. Si ella quiere ir a trabajar en uno de los otros estados como enfermera, le toca en este momento endorsar su licencia o transferir su licencia del estado de Illinois a uno de los otros estados. Pero estos 4 estados son los 4 próximos estados que están solicitando, están haciendo la parte legislativa para volverse parte del compacto de la licenciatura de enfermería. And these are states that are not, they're not looking for, they're not trying to do compact nursing license. So these are the states that are listed. Connecticut, they're not in legislation right now to be a compact state. District of Columbia, Hawaii. What's that? The District of Columbia instead of Columbia. Oh. O instead of a U. Yes, I see that. Mm-hmm. Well, we must have had Columbia on our minds. Hawaii, the Mariana Islands, Nevada, and Oregon, and American Samoa, not interested in doing the compact licensure at this time. Not necessarily not interested. They haven't officially finalized the legislation that is required to enter. So it has not entered past committee to enter for a vote. That's a better way of stating it. Correct. A more positive way for sure. They are actually many of these states are in the process of trying to do that, but they are not actually yet there. So estos son los estados que hasta el momento no han finalizado la legislatura para volverse parte del compacto. Significa que ellos todavía no tienen ningún decreto ni en proceso, lo están escribiendo, pero no ha entrado al proceso de legislatura para volverse parte del compacto, incluyendo las Islas Marianas, obviamente la Samoa Americana, el estado de Connecticut, el distrito de Columbia, que le mencionaba a Carrie, que le pusieron una O en vez de una U, Nevada, Oregon y Hawaii. Actually, there is a state missing here. What state? California. I think that California I believe they just had a change. Oh, they did? Okay. Let me show you that. Okay, maybe I missed it, sorry. Well, this is what I found today. Currently no action. Yeah, no action on California. No action on California. Okay, so there you go. Sorry, I just wanted to admit those couple people. Okay, so here is a map of the current things that are happening. So if it's got this gray color, currently no action. Okay, so I misspoke on the other slide. Okay. The blue states are the ones that already are in compact. The light blue states are awaiting the implementation.
So these few states here are waiting to get in. And the green states are pending legislation. So these states are looking to make that pass. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí a nivel de, obviamente, del mapa de los Estados Unidos. Nuevamente, para que les quede claro, todos los estados que aparecen aquí con el color azul oscuro son estados que ya son partes del compacto. Esos ya pasaron la legislación y se formaron parte del compacto. Los estados con el azul clarito son los que ya pasaron la legislación y están en el proceso de implementar la parte del compacto y la intención es que en unos meses ya van a ser como los estados azules, ya van a ser completamente parte del compacto. Los estados que aparecen en verde son estados que ya tienen básicamente los borradores de la legislación, pero no ha habido un movimiento todavía oficial para pasarla. Se está esperando que pase por la legislación del estado. Y los estados que ustedes ven en gris en este momento no se han movido a meterse al área del compacto. You know, Kerry, Montana is part of the compact. I don't know where you took this map. You know, I just printed it today Yeah. from the MB, from the nursing board website. Okay. So Hay un par de estados aquí que aparecen con el color azul, con el color gris clarito, pero yo quiero decirles que yo sé con certeza, por ejemplo, que el estado de Montana es parte del compacto, ¿ok? Debe haber algún error en este mapa, yo lo revisamos, que son parte del compacto. Lo bueno es que tenemos más o menos 39 estados en la parte del compacto. I want to open that. Yeah, Would you mind if I just opened that bottom, if I open that up? Because I left it open. Yeah, if you want. Just make sure that is one of the, because I send it to you, I send you the newest one. Okay, hang on one second. Okay. Because I just had it open. 2022. Yeah. Okay, so this is the website, and here's the licensure. Ok. Para que ustedes sepan, porque esta es una página que es interesante para muchos de ustedes, la NCSBN es la organización de los Estados Unidos que se encarga de hacer las regulaciones a nivel nacional. Inclusive esta es la compañía, para que muchos de ustedes sepan, que es la que produce el famoso examen de el NCLEX. You see there, Kerry, that Montana is there and North Dakota. You know what? Yeah. Probably because you were touching the map. Este es el estado actual de los estados. El estado de Montana y North Dakota son partes del compacto. Okay? Yeah. So forgive me for that. So this is the ones currently no action, the gray, Sí. and the blue are all those compact states. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este es el mapa de los 39 estados que tienen la jurisdicción, obviamente parte del compacto, como les decíamos antes, todos los estados azules son los que ya son parte del compacto, los estados en color azul clarito ya pasaron la legislación y están en el proceso de implementación. Esos estados son, para que ustedes sepan, el estado de Ohio, el estado de Pensilvania y el estado de, no, eso es Pensilvania en el otro corte,
y los estados que tienen legislación, pero no la han oficialmente pasado, son el estado de Illinois, Michigan y Nueva York. Rhode Island y Massachusetts son parte de esa parte también. Y como se dan cuenta, la mayoría de los estados en la costa del oeste de los Estados Unidos, California, Oregon, el estado de Washington, el estado de Nevada, obviamente tanto los estados de Hawái como el estado de Alaska, en este momento, sobre todo la costa del oeste, no tiene mucho movimiento de ingresar al compacto de la licenciatura. Significa que habría que endorsar su licencia para poder trabajar en uno de esos estados. Okay, thank you for helping me clarify that. Okay. Okay, so one of the things that I think are really important about the compact states, telemedicine can be taken care of, or you can be a telemedicine nurse in the compact states. So if states are having nursing shortages and they're using telemedicine, nurses from compact states, I could be in Missouri and, you know, I could be doing telemedicine health in Montana or Florida to North Dakota. So that's a benefit. Another benefit is if there's a disaster that I already have a compact license. So I could live in Virginia and I could travel to Utah and my license would be good in Utah and I could care for patients there. So that's a good thing because then you are protected and you've met the requirements of every state. The other thing is for give me one second to translate. I'm sorry, I thought you could read my mind then. They all understand your English so good, they don't need translation. I know. Carrie les comentaba que, por ejemplo, una de las cosas interesantes de tener una licencia en uno de los estados del compacto es que, por ejemplo, en el área de telemedicina, si usted es una enfermera que reside en un estado en particular, que es parte del compacto, obviamente usted puede practicar desde ese estado en cualquiera de los otros estados a través de telemedicina en todos esos estados que son parte del compacto. Obviamente, si usted está en ese estado y pasa alguna catástrofe en alguno de los otros estados, es obvio que usted se puede movilizar a ese otro estado y obviamente practicar instantáneamente como enfermera en esos estados. Okay. And the last benefit would be nurse educators. Since there's a shortage of educators for nurses and for, you know, it's not all clinical work. There's a lot of, you know, theory and so on, that if you are licensed in one of these states and the compact, you can teach by virtual classrooms and so on across state lines. Okay. Otra ventaja que Carrie mencionaba es obviamente en la parte de enseñanza. Si usted tiene su licenciatura en uno de los estados del compacto, obviamente a través de los programas educativos, usted está calificado para enseñar como enfermero en cualquiera de los otros estados que son parte del compacto. Ahorita clarificamos qué pasa si usted quiere hacer lo mismo en uno de los estados que todavía no es parte del compacto. Obviamente, la respuesta obvia es que usted tiene que obtener una licencia o tiene que endorsar su licencia al otro estado que usted quiere tener permisos para hacer ese trabajo. Okay. So, David, I think this would be a good time to open it up for questions and comments on. You may want to stop the presentation then, Carrie. Vamos a aprovechar para abrir las preguntas y respuestas. Permítanme un minuto, les voy a permitir que puedan abrir su micrófono. Hagan lo que hizo César
y el usuario de Zoom, levanten la mano y adelante hagan las preguntas. César, adelante, ahorita empezamos también a leer las preguntas que hay en el chat. César, Hi, adelante. David. Hey, David. Thank you. Hi, Carrie. Hi. César. How are you? Good, how are you? Me again. Sorry, Carrie. My question is, if I get my license from Montana and I get a job in Illinois, I understand that I need to endorse my license to Illinois, but it has a cost or it's free? No, it does have a cost. So you would have to pay the Board of Nursing for a license in the Illinois. And this year, I'm pretty sure this year the license was free to the nurses in Illinois. We're not quite sure why it was free, but it was. Normally, the license is $150. But this year they gave it for free. So you Okay. your Thank you. license to the other states. Another question I have is, how much time take the license to be endorsed in Illinois, for example? So if you look on the website, they will tell you that it takes 2 to 4 weeks to get your license endorsed. I think that that's probably a little short period of time. I think that probably 6 weeks, is probably a little closer from what I hear. But again, if you have all your paperwork, all your work done, all your everything, I think you can get it done within 2 to 4 weeks is what their website says. Although, Carrie, Okay, thank you. I heard recently that they have significantly improved because of everything that happened with the COVID. They have become way better at Good. endorsing faster their licensure. I heard this 2 weeks. it was taking usually about 2 to 3 weeks to get it endorsed. So Permítame, that's great. yeah. Permítame traducir las dos preguntas que hizo César. César preguntaba primero que si hay un costo, por ejemplo, de endorsar la licencia que él, por ejemplo, él tiene del estado de Montana al estado de Illinois. Y la respuesta que Kerry le daba es interesante que este año, en el año 2022, no cobraron nada, hicieron el endorsement completamente gratis. Obviamente, yo creo que no entendimos muy bien por qué, pero asumimos que tiene algo que ver con la escasez de enfermeras y la pandemia. De todas maneras, en los años normales, endorsar una licencia, por ejemplo, en el estado de Illinois, normalmente cuesta unos $150. El precio a veces sube un poquito, más o menos eso es lo que cobra un estado por endorsar la licencia, unos $150 es lo que ellos cobran. La siguiente pregunta que hacía César era, ¿cuánto toma que le entreguen a uno la licencia una vez que uno la endorsa? En la página de Illinois sé que ellos normalmente toman de 2 a 4 semanas en entregarte la licencia en el estado de Illinois. Kerry decía que la experiencia tradicional normalmente era un poquito más largo que eso, unas 6 semanas fue la experiencia, pero yo les comento que yo he hablado recientemente con algunos enfermeros que han hecho el endorsement en el estado de Illinois y efectivamente se han demorado de unas 2 o 3 semanas en obtener su licencia. Ok. Usuario de Zoom, buenas noches. Hi, this is Sara, and I don't know why I put like Zoom user, but I have a question here. Do you have to renew your license every year in the States? And you have to pay every year for that, or how it works? Hey, Debbie. I'm Sara. No, Debbie is our... I was calling on. Okay, I'm sorry. I was calling on my colleague. I was trying to remember, do I pay? No, Care, I can help you on that. I think it's Usually it's up to you. So Sarah, almost all states, I'm 99.9% positive of this.
almost all states, the license is good for 2 years, okay? And they want a renewal every 2 years. Yep. The renewal involves exactly what Kerry was saying before. Not only you need to pay the fee, which is not a big fee, okay? But the second part is they want to make sure that you have completed the continuing education requirements that are necessary to renew your license. So those are the two key pieces to renew your license. And the time frame, I'm 99.9% sure of that, but obviously I'm leaving a little gap there for error, okay? That all states are a 2-year process. They are all in a 2-year process. It is. Okay. I had to think about it for a minute, but Yeah. every 2 years you Mhm. renew your license and you have to enter, you have to do your continuing education hours, which is easy to get. The hospital has continuing education hours for you to take all the time. All the time. Ok, Yeah. permítame traducir la pregunta y que Sara nos hizo, aunque debería pedirle a Sara que la hiciera directamente. Sara preguntaba que con qué frecuencia hay que renovar la licencia de enfermería. Y la respuesta es, obviamente, estoy 99.99% seguro que todos los estados tienen un requerimiento de hacerlo cada 2 años. Debbie me acaba de mandar un Slack confirmándome que efectivamente es cada 2 años. ¿Ok? Cada 2 años. Los requerimientos de renovar la licencia son básicamente dos cosas. Todos los estados quieres que pagues los $100 o los $150 o los $120 que ellos quieren por renovarte la licencia, pero lo más importante es tienes que cumplir con el número mandatorio de educación, de créditos de educación continuada, que son mandatorios para mantener el estado de tu licencia. La buena noticia de eso es que, sin excepción, todos los hospitales ofrecen la educación continuada que se requiere para mantener el estatus de tu licencia, así que por ese lado no vas a incurrir ningún costo. Hasta donde yo sé, Kerry, do the hospitals actually pay or help the nurses pay for their nursing license, or that usually not, right? As far as I remember, they don't. But the continuing education hours, They which do, would yeah. cost you, so those are offered to you. Yeah. Las horas de educación continuada de los hospitales las cubren completamente, pero estaba revisando hasta donde nos acordamos, ningún hospital te va a dar los $100 o los $150 que te toca pagar por renovar tu licencia. Esos salen de tu bolsillo. Okay, and I have another question. Mm-hmm. I'm confused when you say about the compact license, okay? So I understood that 39 states has that deal, call it like that. But what I didn't understand is if I live, like, I don't know, in Pennsylvania, but I work in Washington, is it okay, or I have to live in Washington just for me to be able to work there? It's like I didn't understand so good that part. Okay, I'll give you the explanation. Okay, I don't know if you want to give it to her. No, go ahead. You could have a job, for example, in Missouri, which is in St. Louis, which is in Missouri, which is what I meant to say backwards. And you actually live across the border in Illinois. Okay. As you saw in the map, Missouri is part of the compact, but Illinois is not. Okay. Yes. And let's say you actually you work for the same hospital corporations, and you may work some hours in St. Louis and some hours in Mount Vernon in Illinois. Okay. You have to have both licenses. You're going to have a license in Missouri, and you're going to have a license in Illinois, because Illinois is not part of the compact. Okay. So no, but okay, I'm sorry. No, I understood that. But what if I work like if I live in a state that has the compact deal, but I don't work in that state, I work in a different state for whatever
reason? I'm allowed to work in that state? Yes, you are, of course. You'll endorse your license and you will lose your compact state license. Okay. Okay, so I'll give you an example. You got your license in Montana and you decide, or you end up with a job in California. You will endorse your Montana license to California and you will lose your Montana compact state license. Okay. Okay, because now you live in California. Okay. Okay, if you will still living in Montana, you will not be losing the compact license. You can have still a Montana license, but it's not a compact license because you are living in California. Okay. Get the Oh, got it. Let me explain that in Spanish to people. So la pregunta de Sara, y Sara, ayúdame por si acaso no la estoy traduciendo correctamente. La pregunta, Sara nos preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo la licencia de una licencia del compacto, pero vivo en un estado que no es parte del compacto? La respuesta es fácil. Tú endorsas tu licencia del estado de Montana al estado que vas a vivir. El ejemplo que vimos fue la licencia Montana a trabajar en California. Endorsas tu licencia. En ese momento tienes una licencia de California. Pierdes el estatus del compacto porque estás viviendo en California. Puedes mantener tu licencia de Montana, pero no como parte del compacto porque vives en California, si la quieres tener. ¿Te queda claro? Para ser parte del compacto tienes que vivir en uno de los estados del compacto. No puedes tener una licencia del compacto si no estás viviendo en uno de los estados del compacto. Okay. Sí. Sí, súper claro. Ok. Ok. Thank you. Leonardo, adelante. Hello, everybody. Nice to see you, David and Corey. Hi. My question is regarding to compact license. I have a question. If I get my first license in Montana, and can I apply for that compact license? So I have to wait some months living there and stay for my social security number. Okay, so Montana grants the license automatically that you do not need the social security number for the Montana license. That's one of the reasons why we use Montana, to try to get, nursing licenses. You follow me? There's a couple of states that have that nice thing. There are some states that they do require that you do have the social security license to actually do the endorsement. They'll give you a waiver for a while if you are processing, if you are a newcomer, but they will eventually ask you for your social security license, the social security number. That's why obviously you arrive as a permanent resident. Within a couple of weeks, you'll have your social security number. Okay, I get it. Okay. So if I get my compact license in Montana and I move for another state, the idea is to work in a state that has compact license too. Yes. In order to don't get it. Yeah, yes and no. I mean, you probably go to where the good job offer is. It's not a huge deal to switch the license from one state to another. It's nice to be part of the compact, but it's not like the be all and all in terms of nursing. It's easier because it gives you some flexibility, but not the fact that you may end up, let's say, in Connecticut, working in Connecticut, which is not doing anything, or in California about becoming part of the compact states. You just endorse your license and you switch it in the meantime to Connecticut. And if you eventually decide to move back to a compact state, you'll renew your compact state license. Okay, excellent. Thank you very much. Okay. Leonardo, vamos a traducir las dos preguntas que nos hiciste. Ayúdame si acaso no las traduzco correctamente, ¿ok? Ok. Okay. La primera pregunta que me hiciste, espero que no se me haya olvidado, es si tienes la licencia en un estado del compacto, si se necesita
se necesita tener el número de seguridad social. En el estado de Montana hay algunos estados, y estos son los motivos por los cuales nosotros tendemos a usar bastante a Montana. No requiere que tengas número de seguridad social para obtener tu licencia de enfermería, ¿ok? Hay algunos estados que permiten eso, pero si te vas a otro estado que la requiere, obviamente tienes que tener tu licencia de enfermería. Muchos de ellos dan un plazo de unas semanas para que obviamente te llegue tu número de la seguridad social, si eres, particularmente si eres un nuevo inmigrante. Los que llevan ustedes cuando llegan a los Estados Unidos con una visa de residente permanente, normalmente la tarjeta llega un par de semanas después, ¿ok? Se puede acelerar el proceso un poco si es necesario, pero normalmente durante las primeras semanas es parte del motivo del mes de asimilación, es que durante ese mes te va a llegar la tarjeta de seguridad de tu seguro social. Esa fue una pregunta, ¿correcto, Leonardo? La segunda pregunta. Así es. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si te vas a un estado que no es parte del compacto? Entonces yo te decía que en realidad no es una cuestión del final del mundo. Si tú te vas a vivir a California o te vas a vivir a Connecticut o te vas a ir a alguno de los estados que no es parte del compacto, simplemente endorsas tu licencia del compacto a ese estado. Obviamente pierdes la licencia del compacto, pero mientras que estás viviendo allá y trabajando, no tienes ningún problema, tienes tu licencia, todo es válido. Si por algún motivo unos años después vuelves a un estado del compacto, simplemente renuevas tu licencia en ese estado y inmediatamente te dan la licencia del compacto. ¿Ok? David, right now we've got a couple great hospitals in Illinois and also in Connecticut. And so people that choose to go to those hospitals that have great, great nature. And in California too. Yeah. And in California, hay gente, mucha gente va, tenemos hospitales en California, en Connecticut, en Illinois, en Nueva York. Obviamente la gente que va a recibir ofertas en esos hospitales van a endorsar su licencia de Montana o del estado diferente a esos que los han obtenido y van a tener su licencia de enfermería de esos estados. Ok. Tita Noemi Flores, adelante. Tita. Buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo vivo en Argentina actualmente y quiero tener la licencia para poder trabajar en Nueva York. En mi caso, ¿cómo sería? ¿Yo puedo viajar a hacer el examen que se necesita para tener la licencia sin estar viviendo allí? ¿O cómo es el proceso? Si tú puedes obtener, so her question is, she would like to, let's say, work in New York and she would like to get a New York license. So what's the process? Tita, el proceso es el mismo. Tienes que pasar como enfermera internacional, tienes que pasar por el mismo proceso que pasan todos tienes que abrir tu caso con el board de enfermería. Si lo quieres abrir con el board de Nueva York, adelante, no hay ningún problema. Tienes que pasar por los requerimientos de endorsar tu licencia con el board de Nueva York. Una vez que tú cumples los requisitos, obviamente ellos endorsaron tu licencia. Ellos y son los que te van a dar permiso de tomar el NCLEX, si lo estás haciendo exclusivamente con Nueva York. Y una vez que pasas el NCLEX, ellos te van a dar una licencia para poder trabajar en el estado de Nueva York. Si no lo haces en Nueva York, si no lo haces en Montana, en California, en la Florida, en uno de los otros consejos de enfermería, una vez que pasaste por el mismo proceso, homologaste tu título con ese estado, tomaste el NCLEX bajo el auspicio de ese estado, sea California, sea Montana, y obtienes la licencia de ese estado, por ejemplo, el estado de Montana. Si te vas a vivir a Nueva York, endorsas tu licencia del estado de Montana al estado de Nueva York. No hace ninguna diferencia. Perfecto. Y para ir, por ejemplo, para ir de un estado al otro,
¿uno puede hacerlo inmediatamente o hay que cumplir un tiempo? No sé, No, no estar hay, unos meses, ¿no? cero. Puedes, eso hacen muchas personas, por ejemplo, inclusive nativos americanos. She's asking if you have to wait when you obtain the license from one state to move to another, there is a time delay period. So the answer is no, you can move instantly. You can, basically people who study in one school, in one state may get their license from that state and obtain a job in a very different state in a matter of days or weeks. They are already endorsed and working in another state. So la respuesta es no, no hay ninguna demora. Si tú, inclusive si fueras una nativa americana, si tú estudias en una universidad, por ejemplo, en California y te licencias en California, pero tú eres originaria de Nueva York, que mencionabas, y tú te vas a vivir a Nueva York, inmediatamente transfieres tu licencia de California a Nueva York, no hay ninguna demora. Pues hay un par de semanas de demora en hacer el proceso, pero no hay ninguna demora que tienes que esperar para poder iniciar el proceso. Perfecto. Y la última pregunta, ya los dejo. Todo este proceso lleva más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto demora el proceso en sí? Si yo iniciara, por ejemplo, hoy los trámites para poder rendir allá. Okay. Tita, te invito de todas maneras a una de las reuniones informativas, que es donde hablamos de todos esos temas, pero si tú tienes un inglés básico, queremos hacer todo el proceso más o menos en 1 año y medio. ¿Ok? Perfecto. Si Perfecto. tienes inglés más avanzado, queremos hacer el proceso en menos. ¿Cuánto se demora? Depende más de ti que de nosotros. Bueno, gracias, muy amable, buenas noches. Muy bien. Más preguntas. Okay, I'm going to read some of the questions from the chat. Okay, Carrie? Or I don't know if you want to read them. I see one that says, how can I work in the USA? I'm a licensed nurse with 9 years of experience. I'm from Mexico. And what is a compact? That's the question. Okay, so la mejor forma de responder esa pregunta es coger y entrar a una reunión informativa donde nosotros con muchísimo gusto les explicamos todos los detalles del proceso, de cómo trabajar, cómo se hace si tú eres un enfermero internacional que quieres venirte a vivir y a trabajar en los Estados Unidos, qué es las ofertas laborales que nosotros estamos ofreciendo y obviamente cómo les ayudamos a hacer los 3 requisitos, ¿ok? La mejor forma de resolver esa pregunta sería la forma más fácil de ayudarte para no dedicar ese tiempo en esta charla. Te invito a una de las reuniones informativas, ¿ok? Muy bien. Rodriguez. Somebody's asking you, Carrie, what is telemedicine? Telemedicine. Boy, with the pandemic, many people have been seeing their doctors on a computer screen or on a telephone, mostly computer screen. So you can go to the doctor and have a virtual visit, or you can go to the nurse practitioner and have a virtual visit. So you can say, oh, I've got, gripa, I've got me duele mi cabeza, whatever. You can talk to somebody, and telemedicine is very popular these days. En particular, obviamente esto ya existía antes de la pandemia, pero en particular tomó mucho auge durante la pandemia de hacer consultas, tanto con doctores como con enfermeras practicantes, inclusive con enfermeras, a través de telemedicina. Eso significa que tú, en algo similar como lo que estamos usando, un tipo de Zoom,
Obviamente hay compañías que se especializan en privacidad y eso para hacer las consultas de telemedicina. Inclusive Zoom está por sacar un producto exclusivamente para telemedicina. Usted se hace una cita con el doctor y básicamente discutes lo que estás pasando, tus síntomas, me duele la cabeza, tengo gripa, tengo congestión, y el doctor decide si eso es suficiente para diagnosticarte y darte una ayuda o si ellos necesitan algo más cercano, pero hay muchos motivos por los cuales la gente quiere hacer consultas médicas sin que no necesariamente requieren verse de cara a cara con los doctores o con los enfermeros. Entonces, para eso se usa la telemedicina. And terapia también. También terapia. Y también terapias, también terapias. Sí, también obvio, terapias en la parte psicológica también, muchas de esas se están haciendo ahora por telemedicina. Stephanie menciona estados como Nueva York. Sí, el estado de Nueva York en particular, que muchas personas lo usan por diferentes motivos. Si tú haces el proceso con ellos, ellos no usan compañías verificadoras. Ellos hacen el proceso de verificar tu licencia y recibir todos los papeles y ellos son los que te dan el permiso de sacar tu licencia en el estado de Nueva York. La parte que ella menciona que es muy importante es cuando tú acabas eso y necesitas que un hospital te hace una oferta de trabajo, sea que sea en el mismo estado de Nueva York o en otro estado, necesitas un documento que yo se los menciono con frecuencia durante las reuniones informativas que se llama el Visa Screen. El Visa Screen es un documento que le dice al gobierno americano que tú pasaste el NCLEX, que tú tienes el nivel de inglés. Les toca volver a hacer toda la documentación con una compañía como CGFNS o como Joseph & Silney, volver a mandar la documentación para poder obtener el Visa Screen, para poder obtener la residencia, porque sin ella no puedes sacar tu residencia permanente. Gracias, Stephanie, por la pregunta. Ok. David, Veronica Rodriguez. Does she have a question? Sí. Or saying hello. Sí. Ahorita ya me estoy preparando para el NCLEX. Estoy en el estado de San Antonio. Hice la licenciatura de enfermería en México. El estado de Texas. Ya, en el borde de Reynosa y McAllen, ahí hice la licenciatura. Okay. Entonces, me estoy preparando ya para el NCLEX. Pero ahorita estaba viendo que tienen pláticas informativas, porque quería preguntar si la compañía Nash hace sponsor para el NCLEX, para el endorso y todo, sacar la licencia. Absolutamente. Charla con nosotros. Te ayudamos en todo eso. Muy bien, gracias. Ok, a la orden. Sara. I'm sorry, I have another question. It's not related with the compact license, but it's something about the profession, okay? I know in the States, what I understand is there are different types of nurses, the ones who can give medicine, or the ones who can do consultation or things like that, but I'm not sure like which type of nurse. It's a Colombian nurse in the States. I will be an RN, or what type of nurse I will be in the States? Because I was at college for 4 years and a half, sorry. So I just want to make sure what type of nurse I will be there. Okay, Carrie, you want to take or you want me to take? No, so Sarah, that's a great question. So nurses are, if you have a professional nursing degree from Columbia for, a 4-year or 5-year university degree. An undergrad degree. An undergrad degree. Por favor, apaguen el audio.
Oh, yeah. Go ahead. I turned them. Yeah, so if you have a 4-year undergrad degree and you're a professional nurse, you would come to the United States and your curriculum should transfer straight over for a registered nurse license. Okay, so you would be a registered nurse, you would be able to give medication, assess patients, do all of those things that a hospital nurse would do. Okay, so let me add a little bit to that and then Yeah. I'll explain it. So just so it's clear, because I've gone through this question a few times. Okay. And anybody from any country that have an undergraduate degree, Norma, por favor. Anybody who has an undergraduate degree of 4 years from Colombia, licensed nurses from many of the other countries, you all qualify to become a registered nurse. Registered nurse, the RN after your name, what it means is that you are a professional nurse, where you came through an undergraduate program of 4 years, or even those who came through an ADN, but you are registered to be able to practice as a nurse in the United States. You require that, and you obtain the registration by taking your NCLEX exam and passing it, and the Board of Nursing of all the states will grant you a license to practice as a nurse, and you will attach the letters RN after your name. So Carrie Abbott has the letters RN after her name because she took the NCLEX after she passed her undergrad, and she can practice. Sarah, I think the second part of your question is the following. Many nurses, not all, decide to advance their career and becomes something that is called in the United States advanced practice nurses. Nurses that has gone through a master's, even some doctorate degrees and a special program who allows them to become like a mini doctor, mini physicians. They can prescribe medications, they can do certain interventions, they can become an anesthesiologist, they can give anesthesia. For those programs, or for those nurses, they require additional education. You have to go through a 2 or 3 years program, sometimes even more, and obtain a new degree and get another license to actually practice as one of those nurses. So, Sara, ¿te quedó claro la respuesta o bueno, de todas maneras la voy a traducir? No, sí, súper clara. Lo que pasa es que me confundía como el título, ¿sí? Digamos, en Colombia, para mí soy una profesional en enfermería, pero en Estados Unidos no es lo mismo como esa parte. Digamos, soy la enfermera profesional, pero hay otro tipo de enfermera como la que puede tener consulta, la que puede hacer prescripciones médicas. Es diferente, pero sí me quedó claro. Sí. Entonces, la pregunta es, la confusión va un poquito de cuál es la diferencia entre las enfermeras profesionales y las enfermeras que pueden, de práctica avanzada, que pueden prescribir medicaciones y ese tipo de cosas. Y lo que le explicaba a Sara es lo siguiente. Sea que usted sea una enfermera que tenga un pregrado de 4 años, que en realidad usted homologa contra el título en los Estados Unidos, que se conoce como BSN, Bachelor of Science in Nursing, o sea que usted sea una enfermera con 3 años de estudios, que usted homologa contra un título que se llama ADN. Los dos profesionales tienen que tomar el examen del NCLEX para oficialmente obtener las 2 letras detrás del nombre de ellos, RN, que significa que usted es una enfermera registrada en los Estados Unidos. Su registro de enfermería lo que significa es que usted puede ejercer legalmente como enfermera en los Estados Unidos o como enfermero en los Estados Unidos. Todas las personas que pasan el NCLEX, lo primero que hacen es que ponen las letras RN adelante del nombre de ellos. Eso no es un título, eso lo que significa es que tú alcanzaste el derecho, está registrada como enfermera y por lo tanto puedes practicar o ejercer tu carrera de enfermera.
El segundo grupo de enfermeras que tú te refieres se llaman las enfermeras de práctica avanzada. Entre otras, hemos tenido charlas al respecto con varias de ellas aquí. Recientemente, hace unas 3 o 4 semanas atrás, tuvimos una de las mejores profesionales en el tema, hablando de las diferentes variedades de enfermeras de práctica avanzada. Básicamente, tienes que hacer una maestría, hacer un doctorado, hacer una carrera adicional. Y después de que haces de esa carrera adicional, te registras nuevamente como enfermera de práctica avanzada. Es un examen diferente y un registro diferente que te permite registrarte como enfermera de práctica avanzada, y con ese puedes practicar prescribiendo, como enfermera anestesista, dependiendo del programa que tú hiciste, como enfermera matrona, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero esos estudios adicionales, un examen adicional y un registro diferente. ¿Ok? Bueno, gracias, Sara, por la pregunta. Nancy, adelante. Hello, everyone. I was living in United States, in Florida, and I got the DUI when I paid the fees and everything. But I'm not sure if I can do this. I can do this process with that. Okay. Having had a DUI is not an exclusion. So you are living in Florida, or you were living in Florida? I was living. I'm right now in Mexico. Okay. And you left 12 years ago? Yes, like 10 years ago. 10 years ago. DUI is not an exclusion. Like the question, okay, the question is, I'm going to assume, and you don't have to answer this in public, we can talk offline. Okay. I'm assuming that you were not necessarily on a legal status in the United States during that time. That's correct. Okay. As the fact that you have been gone for over 10 years means you now are eligible to reapply and come through the program, so you shouldn't have any problems applying. Okay. Because I paid everything, I did my community service, everything was done whenever I get out the country. The DUI, you had a DUI conviction, is what you're saying. Exactly. Yes. So as far as I know, that is not an exclusion. We can super check with one of the lawyers. Obviously, neither Carrie nor I are lawyers, but Okay. I will double check, but I'm pretty sure it's not an exclusion. Okay. Und ich habe es bei, two kids, they born over there. So. Yeah, that's not a problem at all. That's they're American citizens. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Nancy. Thanks. Ella nos preguntaba, y obviamente sin tener detalles, que ella fue convicta por un problema, un accidente manejando mientras que estaba embriagada, que si eso es una exclusión para obtener eso, y la respuesta es no, eso no es una exclusión para la visa. Actually, I was wondering if the question is that an exclusion for the nursing license. No, that's not an exclusion for a nursing license. That is not an offense that will stop you from having a nursing license, neither one. Okay. Ninguna de esas dos son exclusiones que te eliminan tener una licencia de enfermería o que te eliminan de tener tu residencia en los Estados Unidos. Okay. Listo. Gracias, Nancy. Rosa, adelante. Rosa Rosa. Hola, buenas noches. Hola, Rosa. ¿Cómo está? Una pregunta. La maestría que uno, bueno, yo soy de Ecuador, ¿no? Estoy cursando actualmente una maestría. De aquí hasta que logre realizar el viaje, más o menos las habría terminado. Quisiera saber si la maestría que está hecha acá sirve para elaborar allá como el otro tipo de enfermería que usted mencionó, el otro nivel. Sí, sí sirve, pero tienes que pasar por unos pasos adicionales. Todos sus estudios de maestría, sí, tienes que
a unirte de nuevo a una universidad acá que da los títulos avanzados. Ellos van a convalidar la mayoría de tu título y te van a exigir o algunos cursos adicionales o algún examen o algún certificado, pero las maestrías son completamente válidas. Ya, otra pregunta también era de que si ustedes nos asignan el lugar donde nosotros tenemos que laborar o eso es elección del enfermero que va a viajar. La respuesta siempre la doy en las reuniones informativas. No todos los hospitales le hacen ofertas a todo el mundo. No todos los hospitales están abiertos para todos. Cuando estés lista para el proceso, nosotros te vamos a decir, estos hospitales están interesados en ti, estos 5, estos 2, estos 3, estos 10, y tienes un cierto nivel de elección. Pero si tú dices, yo no quiero ir sino al hospital en El Paso, Texas, yo no te puedo garantizar que te puedo hacer una oferta para ese hospital. ¿Ok? Ah, ya, ok. Listo, muchas gracias. Muy bien. Más preguntas. Ah, veo que la escribiste aquí en el chat también. Ok. I was in Influye for 12 years. Maybe she's talking about LPN. Yeah. Yeah, and UAP. LPN. No, creo que ya, Leonardo, ella se estaba refiriendo a APNs, Advanced Practitioner, APNs. ¿Ok? APNs. LPNs también tienen certificado. LPNs also have certification. They do have an exam, an NCLEX style exam. Not quite the same, but it's exam for their profession, and they do get an exam, and they need to pass the exam to also get a license. Enfermeras que se llaman enfermeras license practical, enfermeras prácticas, que es un título diferente, de mucha menos duración, muy similar a las carreras de auxiliares de unos 2 años. También esos títulos existen en los Estados Unidos, no son tan comunes en estos días, poco a poco muchos de ellos han desaparecido, pero todavía existen. Estas enfermeras también tienen que pasar por un examen similar al NCLEX. En vez del NCLEX RN, se llama el NCLEX LPN, y tienen que pasarlo para poderse registrar como enfermeras LPNs. And Okay. NP, nurse practitioner. Yes, NL. And there is also an NCLEX for APNs or something. I believe it's called also NCLEX, correct? Yeah. Yeah. It is. Y también para las enfermeras de práctica avanzada existe un examen de práctica para práctica avanzada. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Mi pregunta es ¿qué tan es hacer una maestría o doctorado ya? So, how easy it is to make to take a master or a doctorate degree in the United States? Deb, do you want to answer that question? Go ahead, Deb. Thank you. I have my master's degree in nursing. And the nice thing is that after I had my bachelor's degree in nursing and I started working at the hospital helped pay the tuition for me to get my master's degree. I know they paid for my books and they paid for part of my tuition. Once you get your master's degree, if you go part-time, and I went part-time, it took 3 years where I was working and going to class 2 nights in the evening to get my master's degree. The nice thing is the hospital helps pay for it. And then also you get to advance, and usually you get a higher salary than with your master's degree. Debbie les comentaba de que obviamente ella es enfermera y ella hizo su maestría en enfermería. Debbie, cuando estaba trabajando en el hospital, decidió sacar su maestría. Ella le recuerda que el hospital, con la ayuda que ellos dan financiera para educación, ella pagó parte de su educación de su maestría. Para obtener su maestría, ella redujo sus horas de trabajo a lo que se llama trabajo parcial.
trabajar parcialmente y obviamente decidió hacer eso y avanzar su carrera y se tomó 3 años con la ayuda del hospital en sacar su maestría y ya tiene su maestría en enfermería. Ok, thanks Deb. Buenas noches. Una pregunta. ¿Ustedes también harán el proceso para enfermeras? Ya que hay varios conocidos que me han preguntado por eso. No, Laura. En este momento no hay es un problema complicado porque LPNs no se consideran profesionales y por lo tanto no caen dentro de este proceso. Por lo tanto, no podemos procesarlas bajo este proceso. Somebody's asking if we are processing LPNs as part of this process, and I'm saying that the answer is a bit complicated because LPNs are not considered by the United States government as a professional. Therefore, they do not qualify under the I-140 EB3 process. They cannot obtain one of those residency visas. So they are completely different. So right now we are not processing LPNs. Okay. Bajo el gobierno de los Estados Unidos, para las visas que ellos nos ponen exclusivamente para enfermeros profesionales, los LPNs no clasifican. Por eso muchos auxiliares son un poquito, sobre todo las personas que tienen carreras de auxiliares de enfermería de un par de años que clasificarían perfectamente contra un título de LPN. No los podemos integrar al programa porque el proceso de visas es exclusiva para enfermeros profesionales y los únicos 2 títulos que clasifican en los Estados Unidos como tal son los BSNs, ustedes que son licenciados, enfermeros profesionales jefes, o los que tienen una carrera de por lo menos 3 años que me homologan contra el otro título, el título de ADN. Son los únicos 2 títulos que se pueden hacer en esa visa. Gracias por haber aprobado el examen. I'm just going to answer one more question and then we can close it for tonight. En caso de haber aprobado el examen por cuenta propia, tanto inglés como de la carrera de enfermería que tengo entendido se lo puede realizar en México o Brasil, pues sería el siguiente paso con ustedes como mediadores y decirlo. Nosotros, no importa, a todo el mundo le digo lo mismo, Rosa, no importa cómo hagas los requisitos por tu cuenta, con otra compañía, con nosotros, obviamente porque lo hacemos más rápido, más fácil, más económico. Les hacemos una oferta laboral, te traemos a los Estados Unidos, te pagamos todo el proceso migratorio, te damos los mejores salarios. Porfa, entra a una reunión informativa y conoce los detalles del programa. Okay. Okay, I'm going to take one last question from Susan and with that we'll finish for today. Susan, adelante. Susana, adelante. ¿A qué horas son las reuniones informativas entre semana? Creo que Stephanie las puso. Y el enlace, si me lo pueden proporcionar, por favor. Está ahí también. Stephanie, no sé si todavía está en la reunión. ¿Sabes qué? Déjame, yo lo copio y lo pego. ¿No? Señor. ¿Me haces el gran favor y lo vuelves a poner en el chat para que lo vean? Listo, sí, señor. Stephanie se los puso a ustedes ahí. Entonces ahí lo puedes volver a copiar. Normalmente tenemos 2 diarias. A las 11 de la mañana y 3 o 4 de la tarde. Siempre nos basamos por el horario de Chicago. Y en el fin de semana, un poquito a la buena de Dios, normalmente a las 9 o 10 de la mañana, dependiendo en qué horario estoy disponible para hacer esas reuniones, pero yo las aviso con anticipación y normalmente trato de hacer por lo menos 2 reuniones también durante el fin de semana. ¿Ok? Y ahí está el enlace. Okay. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, Carrie. Thank you, Debbie. Thank you, everyone, for coming. Muchas gracias a todos. Gracias a Carrie. Gracias a Debbie por ayudarnos con las preguntas. Y a todos los que nos hicieron preguntas. Los invitamos, como siempre, a todos los seminarios. Carrie, what's in store for next week? Okay, so next week we have, I have it written down. I have it written down and then I must have covered it up, but hang on one second. I know exactly what it is. Next week, we are going to talk about
we're going to talk a bit about what the nursing plan for care delivery, how many patients nurses care for in the United States on different units. So what's the patient to the nurse ratio in ICU? What's the nurse to patient ratio in medical surgical? So a little bit more information about how the staff is on the floor. La reunión de la próxima semana está relacionada con las cargas laborales y el proceso clínico que usan los enfermeros en las diferentes unidades. Vamos a hablar de cómo se trabaja, cómo son las cargas laborales, que es parte del plan clínico de trabajo que hacen los diferentes enfermeros. Aprovechen que son preguntas específicas relacionadas a cómo se maneja la profesión de enfermería en los Estados Unidos y ustedes como enfermero, cómo practican en los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno. And then the following week is going to be our BSR idiomas, talking about autonomous learning of English. Okay. It's going to be an exciting program as well. Y en 2 semanas viene la Academia de Inglés a hablar sobre cómo se estudia de manera autónoma para alcanzar a aprender inglés intensivo, para estudiar intensivamente inglés y alcanzar el nivel intermedio de manera lo más rápido posible, cómo se estudia de manera autónoma. Todas las reuniones se usa el mismo enlace que usaron para la reunión del día de hoy. Siempre son en el mismo horario, 7 de la noche, hora de Chicago, mismo todos los miércoles, que son, nosotros solamente damos los horarios de los otros países. Estén pendientes de los grupos de WhatsApp. Y para la persona que me preguntaba que si le puedo dar el enlace del grupo de Ecuador, tenemos grupos obviamente para todos los países. Hay un grupo de Ecuador, hay un grupo de Colombia, hay un grupo de Venezuela, perdón, de todos menos Venezuela, perdón, y a los venezolanos, porque lo que pasa es que están dispersados en los otros países, más que todo, y grupos de todos los países. Stephanie puso el de Colombia. Hay enlaces y hay líderes para cada los países para que puedan participar, ¿ok? Muy bien, entonces nos los pides por el WhatsApp y se las mandamos para todos. Hay grupo de Perú, hay grupo de todos, ¿ok? Diana, es complicado mandarlos aquí todos. Porfa, pregúntanos por WhatsApp y te los enviamos por WhatsApp, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias a todos. Thank you, guys. Gracias, Ferry, como siempre. Thank you. But Leslie, in English, you only said in Spanish. We don't accept Spanish from you anymore. Nice to hear from you as always. Oh, thank you. So. Okay. Thank you, Leslie. Buenas noches a todos. Thanks, everybody. Buenas noches. Good evening, Carrie. Good evening, David. Buenas noches, hasta luego. Hi, Sergio. Okay, everybody. See you later. See you later. See you later.